Pues hola, buenas noches, ¿me oís bien? Hoy sí que me oís bien, son las 10:30 en punto, somos más puntuales que ayer y estás de nuevo en La Parada, es nuestra segunda edición. Estáis viendo ya el invitado de hoy, ahora le presento. Dejadme que os recuerde un poco cómo participar, porque a una hora puedes mandar preguntas. Debajo del visor tienes Facebook, para que nos escribas por ahí, y a la derecha de la pantalla tienes Twitter, ves que tenemos escrito La Parada, pues si escribes La Parada y con acompañamiento nuestro invitado y la pregunta que quieras, puede llegar, a ver si da tiempo a entrar. ¿Qué es La Parada? Bueno, os lo recuerdo ayer, es un encuentro, es un espacio online, es televisión online, donde nosotros te proponemos una conversación con, en este caso, un invitado, puede ser que otro día tengamos varios. Nosotros sabemos cómo empieza, traemos unas ideas, pero con tu participación y cómo lo amplíes tú, pues no sabemos cómo acaba, que de eso se trata. Y como tenemos solo media horita, pues vamos a empezar ya. Voy a presentar ya al invitado de hoy. Ya os aviso que me va a costar un poco tratar de usted, porque nos conocemos de unos cuantos años que hemos trabajado juntos, pero bueno, es lo que toca. Así que, señor Íñigo Sáez de Ugarte, muy buenas noches. Buenas noches. Y gracias por estar aquí en La Parada. Voy a presentarle un poquito rápidamente. Los que sean tuiteros, bueno, pues le conocen como Guerra Eterna, tiene su blog Guerra Eterna desde el 2003, así que hace casi ya 10 años que lo tiene. Él se define como en Twitter, se define como periodista con una pistola y 150 balas en el cargador. Entonces ya nos da varias pistas de qué tipo de... 140. Así es como se define él. Ha trabajado, fue parte del equipo fundador de Público, donde comenzó como redactor jefe internacional y terminó siendo corresponsal en Londres, pero antes, entre el 98 y el 2006, pues estuvo en Informativos Telecinco, editor de Informativo Matinal, y ahí es donde coincidimos él y yo, y después, bueno, cubrió en Oriente Medio, historias en Israel, Palestina, Irak y Afganistán, y también dirigió lo que es la web de Informativos Telecinco. Bueno, pues estamos con él. La primera pregunta no va a ser la que todos os esperáis. Él es uno de los que está montando el Nomo Diario, dirigido por Nacho Escolar. La primera pregunta va relacionada con el último post que nos ha escrito esta mañana, y es Grecia. ¿Quién va a apostar por Grecia? Esta pregunta se la hago también en relación a lo que es el periodismo hoy en día. Este post lo escribió usted, supongo que anoche, y hoy han pasado tantas cosas que igual su respuesta o su opinión es otra. ¿Qué va a pasar con Grecia después de lo que hemos visto hoy? Bueno, lo escribí ayer, pero la situación solo ha cambiado en el hecho de que ya es imposible que se forme un gobierno de coalición en Grecia y van a nombrar un gobierno interino, lo va a hacer el presidente para que aguante hasta las próximas elecciones, que son inmediatas, quizá en mayo, ¿no? Y bueno, hace unos minutos he visto la noticia que igual ya había salido por la tarde, de que el presidente griego había dicho que los griegos habían retirado en torno a 700 millones de euros solo el lunes de sus cuentas corrientes de los bancos, lo cual es no es la primera vez que ocurre algo así, pero si se encadenara en los próximos días una situación en la que después de las elecciones muy recientes ha sido imposible formar gobierno, podría tener unas consecuencias imposibles de controlar por parte del gobierno que hay en Grecia y desde luego por parte de las instituciones europeas. Si se produce una huida de los depósitos dentro del propio país y empiezan pensando que es casi irreversible que el país vaya a tener que salir de la eurozona, expulsado voluntariamente, si la gente empieza a sacar dinero de los bancos y colocándola en cuentas corrientes en el exterior, la economía, el sector financiero va a implosionar y realmente las opciones que le quedan a las autoridades griegas, las que sean, son cada vez más pequeñas. Pero realmente nadie, si leéis en algún sitio que sabemos que va a ocurrir esto en Grecia o estas son las dos o tres principales opciones, no es que sea mentira, pero es todo un tiempo, porque realmente nadie sabe, hay una incertidumbre total y nadie sabe realmente qué va a ocurrir en los próximos meses ahí. ¿Qué similitudes encuentra usted entre la política griega y la española? Antes de que me conteste, le voy a compartir con nuestra audiencia, con los que nos estén viendo, un vídeo que usted mismo ha incluido ayer, me dice que lo escribió ayer, en su post, y que hace pensar que igual no somos tan parecidos. Vamos a verlo y luego lo comentamos. A ver, aquí... Δεν ξέρω, νομίζω ότι είμαστε στο 19ο αιώνα. Εσύ νομίζεις ότι είσαι στο 19ο αιώνα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, αγόρι μου, στο καλό.
Εντάξει. Άντε γεια. Άντε γεια. Bueno, he querido dejarlo hasta el final. 2007. Δεν έχει πρόβλημα ο καλό. Lo voy a parar. He querido ponerlo hasta el final porque a mí me hacía mucha gracia, me resultaba muy cómico de ver el gesto final de la presentadora que se recuesta sobre la silla como diciendo ¿esto qué es? ¿no? Estos eran dos políticos, uno de la izquierda de Syriza, el de la derecha, un partido que no tiene representación parlamentaria, y usted lo ha puesto en su post como un ejemplo de cómo están los ánimos, ¿no? De caldeados allí. La pregunta yo se la hacía en relación a ¿esto? ¿Usted cree que puede pasar aquí en España? ¿Algo parecido? ¿Se lo imagina? Bueno, en programas políticos en televisión no se ven de este tipo, porque discusiones de este tipo porque estuvieron a punto de pegarse, pero la escena es de mucha violencia verbal, pero están separados por escasamente 15 centímetros y medio metro y no terminan de pegarse, ¿no? Bueno, la situación allí es distinta en España en varios aspectos. Aquí en España hay un partido que tiene la mayoría absoluta, con lo cual al menos en el Parlamento puede aprobar las leyes que quiera, ¿no? La situación de Grecia es imposible de ordenar porque ningún partido tiene mayoría absoluta y ninguna combinación de dos partidos puede tener la mayoría absoluta porque los dos principales se quedan a 2 escaños de ese nivel, ¿no? Y entonces, claro, cualquier coalición de gobierno que empiece a partir de 3 es inviable por razones políticas, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, la parálisis total que sufre la política griega no se puede trasladar a la política española por esta razón, ¿no? En cuanto al drama social y económico, pues todavía estamos lejos porque, pues, por ejemplo, hoy se ha sabido que en los últimos 12 meses el PIB griego ha caído 6,2%, creo, por encima del 6%, y España no ha caído a ese nivel, ¿no? Con lo cual, bueno, hay que establecer una graduación sobre el nivel de desastre y de catástrofe económica, y España no está a nivel de Grecia, ¿no? Pero para no parecer que soy como Elena Salgado y todos los políticos que decían España no es Grecia como si fuera un mantra o un rezo, la realidad es que no tienen que producirse las mismas circunstancias económicas para que nos veamos dentro de X meses en una situación similar si se produjera una salida traumática de Grecia de la eurozona, ¿no? ¿Usted comparte entonces lo que ayer, en España, hace unos días en su blog de New York Times, Paul Krugman publicó sobre los peligros o la gran probabilidad de que en España terminemos con un corralito? Bueno, esa es la opción extrema, la opción final, ¿no? Pero si cualquier país se sale de la eurozona, lógicamente tu dinero va a valer automáticamente un 30% menos y quizá mucho menos, en realidad. Esa sería la opción optimista. Entonces, ¿qué va a hacer la gente con el dinero que tiene en su cuenta corriente en euros antes de eso? Nadie sabe cómo puede producir esa transición, con lo cual todo es elucubración, ¿no? Pero toda la gente intentaría sacar el dinero de sus bancos para tener los billetes de euro en casa antes de que se produjera el trasvase, que nadie sabe si se produciría, a una moneda, bueno, a la antigua peseta o la nueva peseta, ¿no? O intentaría sacarlo al extranjero, ¿no? Entonces, salir del euro, que es como una trampa mortal, como una película de horror de serie B, sí, exige situaciones, medidas traumáticas de ese tipo, ¿no? Control de cambios, controlar que el dinero no salga del país, poner que la gente no pueda sacar hasta X euros de la cuenta corriente, que nadie pueda sacar 10.000 euros de la cuenta corriente, sino mucho menos cada día, ese tipo de decisiones, ¿no? Y eso es lo que se acerca a la idea de corralito, solo en el caso de que la salida de un país como España de la eurozona sea cuestión de días, ¿no? Bueno, ahora mismo no estamos en esa situación, que la gente lo tenga claro. Bueno, pues vamos a acabar ya con este bloque, que parece que estamos aquí entrevistando a un analista económico. Permítame que enseñe uno de los últimos tweets de hace poco, más de una hora, de usted mismo, para enseñar a los que nos ven que usted puede hablar así en serio y puede escribir cosas como esta, que estamos viendo ahora, que usted no lo ve, yo lo leo. Merkel acaba de tener la idea de invitar a los dirigentes de Syriza a un viaje en avión hasta Berlín, haciendo referencia a ese rayo que ha caído, ¿no?, en el avión de Hollande, que le ha hecho volver a París y cambiar de vuelo. Sí, como decía alguien, María, una periodista, María Ramírez, que está en Nueva York, creo que era ella quien decía que toda esta crisis o la crisis de Europa cada día se parece más a un telefilm de sobremesa de Antena 3. Sí, de Antena 3. Porque esto es lo último que faltaba ya, que bueno, esta reunión tan importante de Hollande y Merkel empezara con el despegue del avión y que le caiga un rayo encima, que ya sabemos que puede ocurrir en un avión, pero que no es habitual.
y que tuviera que volverse a París, ¿no? Es sencillamente delirante. Sí, sí ha sido. Entonces, ¿cómo no se va a ocurrir? Se lo pone a pensar Merkel y dice, pues igual esta es una medida para solucionar el problema de los griegos. De los griegos. Con un rayo más grande, ¿no? Bueno, pues vamos a cambiar un poco ahora y vamos a entrar a lo que sería un pequeño análisis de lo que acaba de hacer usted, que es periodismo de opinión. Yo recuerdo, en Budio hemos tenido varias veces este año al que es portavoz de Wikileaks, a Christine Hampson, y varias veces nos ha dicho que está realmente cansado de que le pregunten cómo fue el paso del del periodismo al activismo en su paso a Wikileaks. Y él decía siempre que yo nunca noté la diferencia de cruzar la línea. ¿Usted considera también en el periodismo que ejerce usted ahora, en el periodismo de opinión, que está siendo un activista, que realmente toma conciencia y toma partido como ciudadano en lo que escribe y cómo lo escribe? No, pero es que la palabra activista es tan amplia que puede abarcar a personas muy diferentes con funciones muy diferentes, ¿no? En el caso del portavoz de Wikileaks, pues él ha tomado partido por una posición que le coloca, digamos, no es que él se haya colocado en la situación, sino que muchos le colocan como enemigo de los gobiernos occidentales, lo que no es cierto. Él sigue defendiendo las ideas que defendía antes, ¿no? En cuanto a mí o cualquier otro periodista, si tú tienes un blog y tienes fiestas, estás tomando partido por ciertas posiciones, ¿no? Pero eso ha ocurrido siempre en el periodismo, es decir, que excepto los periodistas de agencia, siempre no existen los periodistas que sean absolutamente neutrales en todo, ¿no? Siempre se ha aceptado que existen periódicos progresistas y periódicos conservadores y que hay valores que merece la pena defender. Pues en relación a esto que nos está diciendo, le vamos a mostrar una pregunta de un tuitero, Sueldo de Moscú, que precisamente le va a preguntar algo relativo al periodismo y a su implicación política. Le escuchamos. Buenas, esta es una pregunta para don Guerra Eterna. Me interesa saber si piensa que realmente existe el periodismo o si no es más que una forma de política. Si pueden los periodistas hacer periodismo realmente, informar realmente, o si bien están atados de pies y manos ante los intereses cada vez más complejos de sus empresas. Gracias. Pues, ¿qué nos dice a esto? Sí, bueno, desde luego que se puede hacer periodismo informando. Hay muchos tipos de periodismo, ¿no? Lo que ocurre es que los periodistas habitualmente trabajan en empresas o trabajan para empresas y esas empresas tienen desde luego unos intereses económicos porque intentan sacar beneficios y subsistir y que sus accionistas ganen mucho dinero, ¿no? El periodismo es un contrapoder porque puede controlar o mal controlar a veces las decisiones de los dos poderes del país, ¿no? De los grandes poderes ejecutivo, legislativo y judicial, pero el periodismo, sobre todo la prensa, también es un poder y forma parte no del gobierno, no del Estado, porque son empresas privadas, pero forma parte de lo que en inglés se llama el establishment, que es una expresión bastante buena porque define bastante bien quiénes están en el volante de un país y los que son conducidos, ¿no? Y entonces el periodista tiene que admitir eso, esa realidad, ¿no? De que la realidad de que le dicta que está trabajando para el establishment, de alguna manera, ¿no? Y dentro de ese establishment ahí se abren parcelas de autonomía y de libertad para el periodista hasta cierto punto. Y eso condiciona su trabajo, desde luego. El periodista tiene que saberlo. Le voy a enseñar unos tweets que nos están llegando relativo a esta relación entre el periodismo, la política y la credibilidad que se queda perdida entre uno y otro. Son varios. Aquí tenemos uno que dice: por supuesto, el periodismo está en crisis, era nuestra pregunta. Los medios sirven al poder, periodismo ruin, lacayo y servil de partido. Este es muy duro. Y este hace un poco referencia a un periodismo que usted no practica, que es el periodismo de corazón. Primero los quieren casar, luego que se peleen y después que recuperen la soltería. Crisis, esto es de locos. Por lo que vemos aquí, sí que es cierto que el periodismo ha perdido cierta credibilidad en los últimos años. Ayer lo hablábamos con Villarejo, con Carlos Jiménez Villarejo, en referencia a la clase política o al político. ¿Usted cree que la labor o el oficio del periodismo está sufriendo estos últimos años crisis de identidad o crisis de credibilidad? Bueno, quienes están sufriendo una crisis brutal son las empresas periodísticas, no necesariamente el periodismo, porque gracias a Internet la gente que no es periodista puede hacer cosas
que aunque no sean exactamente periodismo, tienen la misma función, que es aportar información a la gente y comunicar, ¿no? La crisis de las empresas periodísticas es evidente y en el caso de España, unida a la crisis económica, pues es sencillamente brutal, ¿no? Y realmente no se sabe cuántas van a quedar dentro de unos pocos años, ¿no? Pero hay una parte de la crisis del periodismo que es lógica, necesaria y estupenda y tiene que ver con la capacidad que tienen los que no son periodistas de distribuir información de todo tipo. Es decir, los periodistas han descubierto que ya no tienen el monopolio de la información. La parte más influyente de la información sigue haciéndose desde empresas periodísticas, eso es cierto, pero no es un monopolio ya, y desde Internet se ha cuestionado. Por eso, tantos periodistas que trabajan en empresas han tenido siempre, me refiero a la última década, una relación tan difícil con Internet y desconfían y siempre andan diciendo que lo que cuentas en Internet es falso y porque saben que han perdido ese monopolio, ¿no? Pero hay todavía un espacio para el periodismo e incluso para las empresas periodísticas, porque tampoco hay que engañarse. Ese papel de contrapoder que tiene el periodismo, sobre todo los periódicos, no lo puede hacer Internet. Es exactamente ese mismo papel, ¿no? O lo puede hacer una versión menos influyente, menos impactante, ¿no? Todavía los grandes periódicos, cuando hacen bien su trabajo, que no ocurre los 7 días de la semana, pero cuando hacen bien su trabajo marcan la diferencia. Luego incidiremos en esto, puesto que todavía no le he preguntado por su nuevo proyecto. Le quiero enseñar ahora un párrafo de un artículo que ha escrito hoy un periodista catalán, Xavier Rius. Tiene un portal de información, de periodismo por internet, se llama iNotícies, y ayer salió a un barrio, a Terrassa, para vivir en primera persona los conflictos, si es que los hay, raciales o no, con respecto al volumen de población de inmigrante, y nos encontramos con este párrafo que le voy a leer, le voy a traducir literalmente, porque además usted no lo ve, y su reflexión era: acostumbrado a Internet, donde el que no corre vuela, hacía tiempo que no me dedicaba al periodismo de papel y boli, al periodismo de hablar con la gente, de pisar la calle, de hablar sin prisas con el jubilado, con el del bar, con el de la farmacia, con el de la frutería. Y ya me perdonarán, pero salí convencido de que tenemos barrios en Cataluña que dentro de unos años se pueden asimilar, se pueden acercar mucho a los suburbios de París. Era una reflexión en la que Xavier decía, bueno, pues que a veces esto del periodismo online termina alejando al oficio de la calle. ¿Usted considera que hay este peligro? Pues, bueno, no lo sé. Es que no conozco tanto París, pero lo que sé de las banlieues, de los suburbios a los que creo que él se refiere, es muy diferente a lo que ocurre en España. Yo conozco un poco los que existen, los suburbios de la periferia de Londres, y ni siquiera son los conflictos sociales que hay, ni siquiera allí son tan dramáticos como los de París. Por lo tanto, creo que en España no estamos todavía en esa posición, ¿no? Pero realmente ninguna persona que vaya a esos sitios va en unas horas, en unos días, a saber exactamente lo que ocurre allí, ¿no? Pero es muy interesante que haya alguien que nos diga eso, porque son pequeños detalles que a medio plazo, no dentro de un mes, pero en muy pocos años, podría ser que tenga razón, ¿no? Porque, por retomar las ideas de antes que decía, el periodismo se mueve bastante bien dentro de los círculos de poder, consigue bastantes más informaciones de las que pensamos que a los políticos les gustaría que se supieran, pero cada día más le cuesta más bajar a la calle y descubrir realmente cómo es la realidad de las grandes, sobre todo de las grandes ciudades, porque las pequeñas ciudades, el medio rural no cambia tanto, lo que es la periferia de las grandes ciudades, ¿no? Y eso ocurrió en los disturbios de Londres de agosto, ¿no? Del año pasado, ¿no? Como la prensa de Londres, que en general creo que es muy buena, o al menos es mejor que la española, realmente no sabía por qué coño había ocurrido todo eso, ¿no? Había una parte de perplejidad de los periodistas por cómo es posible que algo así ocurra en nuestra ciudad a 20 minutos en metro desde el centro de Londres, ¿no? Quiere decir que el periodismo estándar muchas veces tiene problemas puede publicar una gran crónica de algo ocurrido en Oriente Medio, en Asia o en América Latina, en otro lado del planeta, pero tiene realmente problemas para descubrir qué es lo que está pasando a media hora de coche del lugar donde está la redacción.
información. Independientemente de si es periodismo online o no, que era la reflexión de Xavier, por lo que me dice. Sí, lo que pasa es que el online es mucho más diverso que el periodismo de las grandes empresas, ¿no? Entonces es posible que alguien ya esté escribiendo como hace historias de este tipo, ¿no? Pero no llegan a tanta gente como los grandes medios. Entonces, no es que sea un grito en el silencio, ¿no? Pero puede haber gente contando historias que muy poca gente conoce. Bueno, pues ya que cita usted la prensa inglesa y que decía que era mejor a día de hoy que la española, vamos a pasar a hablar de esto que es lo que sería el nuevo periodismo o el periodismo online. Vamos a ver un vídeo de The Guardian que hace unos meses presentó, adelantando lo que sería su nueva idea o su nuevo proyecto del periodismo, de lo que quiere ser el periódico, y le llaman el Open Journalism. Vamos a ver periodismo abierto, vamos a ver el vídeo y lo comentamos. 2 minutos de vídeo es. So the spotlight is once again shone on the grey area of homeowners' rights to protect their properties. This isn't right. The 3 little pigs are the victims. Walk through down 2 houses. You got what you want. But the pigs went too far. They've got every right to defend their property. Chinny chin chins up, fellas. Boiling someone alive hardly constitutes reasonable force. Somebody is going to break the law and treat it. Yeah, protect yourself in your own home. Man's homes is castles. Someone tried to blow my house down, I'll do the same. I knew the wolf. There's no way you could have blown down those houses. He had asthma. The wolf had asthma. So what's the truth about the pigs' houses being blown down? Inside job. There's no reason why those 2 houses, one made from straw, the other from wood, should have collapsed. Not even a healthy wolf's huff and puff could bring them down. The 3 little pigs have confessed to conspiring to commit insurance fraud, framing the wolf in an attempt to cover their tracks. Their motive was financial, as they struggled to keep up with their mortgage repayments. Guilt. I can empathise with the I've got hand on my payments too. How has it happened? I've lost everything. Bueno, pues The Whole Picture, dice The Guardian, la visión completa. De este vídeo podríamos estar hablando horas y horas, ¿verdad? ¿Cuál es su impresión? Bueno, el vídeo es muy bueno, es estupendo. ¿Refleja realmente hacia dónde vamos? Genial. Era mejor hace 3 o 4 años. El vídeo está en la idea que está intentando imponer el director del Guardian para que sobreviva el periódico. Tiene que ser de abarcar mucho más, no quedarse no ya en el papel, que desde luego ni siquiera en su página web, sino intentar utilizar todos los instrumentos, todas las herramientas que permite Internet y sobre todo toda la interacción con los lectores a través de las redes sociales para hacer un producto diferente, ¿no? Y ya digo, que tiene periodistas muy buenos. El Guardian está en la idea de que necesitamos el apoyo de nuestros lectores. No sirve que vean nuestra web o que compren nuestro periódico, sino que tienen que colaborar con nosotros. Y quizá en este vídeo, perdone que le interrumpa, quizá en este vídeo, así lo interpretamos aquí, en la parada de Embudio, se ve muy bien o se implica muy bien el ciudadano y hasta dónde puede llegar en el proceso de información y comunicación. Aquí se diferencia muy bien lo que es un ciudadano que participa, que escribe, que propone un tema y el oficio periodístico que lo complementa, ¿no? Quizás sería un poco la piedra angular para definir hacia dónde vamos en esto de la participación y el nuevo periodismo. Sí, pero bueno, es los 3 cerditos, ¿no? Quiere decir, es como una fábula, un cuento en el que todo el mundo aporta lo mejor que puede, los periodistas profesionales, la gente que está a través de las redes sociales a través de su ordenador o su teléfono móvil, y al final el resultado es estupendo y todos ganan y todos se abrazan y el Guardian sigue existiendo. Y esto no es así. De lo que se trata, ¿no? Y bueno, es una versión muy optimista. Es posible que sea así, están trabajando en esa línea, pero no hay que ser un pesimista de redento para saber que no tienes garantizado el éxito, ¿no? Tratándose del Guardian, la gente que no olvide una cosa, que
que el Guardian es propiedad de una fundación sin ánimo de lucro. No creo que haya en España ningún ejemplo similar, ¿no? Quiero decir, es decir, la empresa que edita el Guardian tiene otros negocios que permiten financiar el Guardian, ¿no? De la forma que el Times, que también es un buen periódico, forma parte de un emporio empresarial que gana mucho dinero y con ese dinero financia el Times, que es un periódico que ha perdido dinero en la última década, millones y millones de libras cada año, ¿no? Quiero decir que es un poco difícil trasladar esta experiencia del Guardian a la prensa española. Pues venga, vamos a intentarlo. Entonces, ha llegado el momento, háblenos del diario.es, qué es lo que pretende hacer, cómo va a ser este medio, qué es lo que nos propone, quiénes son ustedes, a dónde van, de dónde vienen, cuándo lo vamos a ver. Bueno, lo veremos en septiembre, saldremos en los primeros días de septiembre, los últimos días de agosto en pruebas. Es una idea, es un proyecto que tiene un año, año y medio, que iba a salir por entonces, quizá a mediados de 2011, tampoco tenía una fecha definida, pero que se quedó parado por la erupción de la crisis económica. En realidad ahora la situación es peor que entonces, pero algunos hemos creído que, especialmente Ignacio Escolar, que es quien lo dirige, que se ha abierto ahora con el cierre de público y la incertidumbre sobre su futuro, el futuro de la página web, el periódico, como sabéis, desapareció, un espacio para un medio de comunicación progresista de Internet que no existía antes, o que pensábamos que igual era más difícil que existiera antes, ¿no? Pero va a ser un medio pequeño, centrado en información política nacional y economía, con otras cosas, pero esas son sus prioridades, ¿no? Y buscando dar un punto de vista que pensamos que el resto de los grandes medios no está dando, ¿no? Con mucha modestia, desde luego, cuando lanzamos público un grupo numeroso de periodistas, al principio teníamos muchos medios, bastantes medios, como cuando Coppola empezó a rodar Apocalypse Now en Filipinas, él mismo decía luego que perdimos un poco la cabeza y terminamos gastando demasiado. Bueno, nosotros también gastamos demasiado y conseguimos algo, pero no garantizar la supervivencia del periódico. Y ahora, con un punto de vista más modesto, ateniéndonos a la realidad económica de España, pues vamos a empezar con un medio ya estrictamente digital, ¿no? ¿Y cómo va a ser ese medio? Porque para eso con la ayuda de mucha gente que de una manera u otra, desde dentro de la redacción o desde fuera, ha estado en público anteriormente, pero también gente que ha estado haciendo cosas para periodismo humano y también para ADN.es. Es un grupo de sospechosos habituales que han estado en dos o tres proyectos en los últimos 5 años y que ahora volvemos a intentarlo de nuevo. Sí, pero no me está contestando, Íñigo, no me está diciendo cómo va a ser. Es decir, ¿va a ser un diario basado en opinión? ¿Va a haber reportajes? ¿Qué presencia va a tener el audiovisual? ¿Qué participación ciudadana van a permitir o qué espacio van a acceder a la participación ciudadana, si es que va a haber alguna? Cuéntenos algo. Sí, tiene que ser un diario de lo que tenga sobre todo, un diario digital de lo que tenga sobre todo es de información. Tiene una parte de opinión, pero si fuera solo opinión, dudo que, si solo tuviera razones ideológicas para subsistir, dudo que triunfara. Es decir, eso me parece bastante obvio. Además, tiene que ser un diario centrado en la información de distintos puntos de vista y luego tiene que estar muy implicado con lo que existe en las redes sociales, ¿no? Esa parte, casi ningún medio tiene una estrategia clara, directa, porque siempre dependes de lo que tus clientes, ¿no? Pero tus lectores, tus usuarios quieren hacer contigo, ¿no? Y lo que tenemos es la opción de intentar incluir la participación de los lectores constantemente en muchas historias, siempre buscando que sea algo con la mayor solidez posible, ¿no? Que no se base solo en puedes comentar mis noticias, que da lugar a lo que vemos en todos los medios digitales, ¿no? Que es un debate bastante primario y salvaje, ¿no? Bueno, no sé, veremos si lo conseguimos. Bueno, pues ya hemos terminado, ya se ha acabado la media hora. ¿Qué tal ha sido? ¿Ha sido doloroso o ha estado divertido? Para mí, ¿no? Para los espectadores igual sí. Bueno, esto ya lo sabremos. Pues Íñigo, muchas gracias por acompañarnos. Yo espero que en un futuro nos volvamos a ver por aquí, repetiremos cuando ya empiece esto del diario.es y venga y nos cuente si cumplen con lo que nos están diciendo. Esperamos que sí, seguro que sí. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo voy a
Le voy a contar a los que nos están viendo quién va a estar mañana y quién va a estar pasado, que nos quedan 2 días aquí. Bueno, mañana, os lo dije ayer, como sabéis, tendremos a alguien del PSOE, sí, el PSOE estará en la parada, va a ser Hugo Morán, que es secretario de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en la Ejecutiva Federal, ha sido diputado por Asturias y bueno, nuestro interés en que venga él en concreto es para hablar de lo que está pasando con Asturias, si hay gobernabilidad, hay pactos, no hay, si Montoro y esa medio amenaza de intervención ha generado algún impacto. Bueno, ya vimos ayer que Casco se enfadó bastante. Bueno, pues que venga y que nos lo cuente. Y el jueves cerramos esta primera semana de la parada con Joan Subirats, que es catedrático de la Universidad de Barcelona, doctor en Ciencias Económicas, politólogo, escribe en multitud de medios y participa en un montón de actos y bueno, está muy comprometido con el activismo social en Barcelona, donde vive él, y también con el concepto del procomún y el conocimiento colectivo que él, sobre el que teoriza y también practica. Así que habrá muchas cosas de las que hablar con él, como sabéis, vía Twitter, vía Facebook. Animaros a grabaros en webcam, que queremos veros las caras. Y mañana más, venga, a las 10:30 en la parada. Os espero. Chao.